En nombre de la Federación de Empresarios Privados del Beni, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están atendiendo este importante evento. Jorge Tuto Quiroga es nuestro primer invitado de una serie de actividades que vamos a hacer en las próximas semanas con el fin de conocer las propuestas nacionales y departamental del Beni. Quiero agradecerle de manera especial a Tuto por su predisposición para atender este evento. Para que todos estén informados, Tuto va a hacer primero una presentación de la propuesta nacional y luego va a hacer una presentación de la propuesta departamental. Todas las personas que tengan preguntas, les voy a agradecer que lo escriban por chat. Y al final de la presentación de Tuto, yo voy a leer las preguntas más importantes. Solo vamos a tener hasta las 9 de la noche tiempo para que dure este evento, así que van a disculpar si no podemos hacer todas las preguntas de todas las personas que tengan el interés. Tuto es el candidato de la agrupación Alianza Libre 21. Y bueno, le voy a ceder la palabra para que él nos haga su exposición. Bienvenido, Tuto. Muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los amigos, amigas acá que se pliegan a este conversatorio con todos los empresarios, emprendedores del Beni, que estamos congregados en diferentes puntos del país. Yo estoy acá en La Paz. En primer lugar, quiero empezar transmitiendo mi solidaridad para todos aquellos que se han visto afectados por el coronavirus, que tan duramente está golpeando a nuestra región, a nuestra Bolivia, y dentro de nuestra Bolivia, sin duda, al Beni. Yo, como ustedes saben, hago constantes conversatorios por Facebook Live, y era triste ver cómo evoluciona la pandemia y cómo las cifras de Santa Cruz y del Beni alcanzaban ribetes dolorosamente inimaginables. Llegamos a un momento donde si Beni hubiera sido un país, estaba a la cabeza en contagios y decesos por millón de habitantes cuando llegó y nos golpeó tan duramente. Santa Cruz también estaba golpeada en contagios, pero con una letalidad mucho más baja, y todos hemos sufrido, y yo celebro todas las iniciativas que se han dado de la sociedad civil, de doctores, de médicos, de gente de La Paz. Hemos estado en contacto con muchos de ellos, hemos apoyado a muchos de ellos que han ido a poner su granito de arena ante el sufrimiento de Beni, donde el coronavirus puede golpear con la misma intensidad a varios lugares, pero las carencias sanitarias, la distancia, las faltas de infraestructura ha hecho más doloroso lo que ha pasado por allá. Sobre esa base, permítanme iniciar la conversación sobre, parece ya es un siglo, Jorge, amigos aquí presentes, que presentamos en enero, lo primero, la propuesta, el corazón verde digital, la visión de lo que debería ser Bolivia después de lo que había sucedido en la economía y la política del país en los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo. Y digo, parece un siglo porque de ahí en el medio llegó el coronavirus, llegaron las postergaciones, quedó un poco en el olvido, pero lo que voy a hacer inicialmente es recapitular los puntos salientes de la propuesta que hicimos, cómo la estamos ajustando en función a la pandemia del coronavirus y cómo algunos de los elementos que propusimos, que recuerdo que nos miraban con extrañeza, con sorpresa, porque parecían no ser necesarios, ahora no solamente son necesarios, sino imprescindibles. La visión que hemos planteado al país es la recuperación económica, la reparación democrática, la reinserción internacional del país con bienestar social, los 4 grandes módulos que hemos presentado en un largo video que está todavía ahí en el Facebook. Cuando hablábamos de reconstrucción económica, señalábamos que el país estaba terminando y saliendo de 14 años de desfalco sistemático y que se requería un programa de cooperación internacional para garantizar la estabilidad económica, asegurar la solvencia del sistema financiero y evitar cualquier sobresalto cambiario o cualquier problema que cause enormes dificultades económicas. Debo reconocer que ahora eso es quizá más fácil comprender. En enero, febrero, la gente miraba, como les digo, con dudas, y señalábamos que tanto en lo económico como en lo social, como en lo político,
Estamos atravesando dificultades que ahora son claras, pero también había condiciones preexistentes, si se quiere, para usar la terminología médica. En la parte económica, veníamos de 14 años donde el MAS se farreó el gas. Nunca había tenido Sudamérica y nuestro país, más que otros, una década tan bonancible, tan favorable como la de 2004-2014. Yo viví y sufrí la media década perdida, que así la denomina la CEPAL, la 98-2003, cuando cayeron economías en Sudamérica, devaluó Argentina, se vino abajo Brasil, Venezuela, Uruguay y otros, y en Bolivia logramos seguir creciendo, condonamos deuda externa, hicimos los gasoductos, reformamos las instituciones y nos mantuvimos a flote. Fue difícil, pero es el último grupo de gente el que trabajó conmigo, el que quizás tuvo la experiencia que ahora va a ser imprescindible. Cómo ante una profunda recesión y dificultad económica, fortalecer el sistema financiero, preservar el empleo, inyectar recursos, hacer programas de generación de trabajo para los castañeros en el norte, para las cooperativas mineras en el sur. Durante años eso no era necesario porque pasada esa época que les comento, donde teníamos esas dificultades, 98-2003, media década perdida, llegó la década de oro, 2004-2014, todos los países sudamericanos exportábamos 4 veces los volúmenes, a casi 5 veces los precios, insaciable voracidad china por energía, comida y minerales provenientes de Sudamérica. Y en el caso de nuestro país, no solo los minerales, estaño, zinc, plomo, plata, sino buenos precios de la soya, de los productos agrícolas y del gas, ni qué decir. En el apogeo de los precios altos y volúmenes cuantiosos de exportación gasífera, llegamos a recibir 510, 520 millones de dólares de gas al mes de los mercados de Brasil y la Argentina, hace unos 5 o 6 años. Muy lejos de cuando en 99 inauguramos el gasoducto y empezamos exportando 100 millones de dólares al año, inicialmente con volúmenes bajos, precios bajos. Bueno, fue una década de bonanza. ¿Y qué sucedió? Que cuando empezaron a menguar los precios y a bajar los volúmenes porque no hubo más descubrimiento de reservas para la parte del gas, el movimiento al socialismo sostuvo el dispendioso ritmo de gasto, quemando reservas del Banco Central, endeudando al país y con déficits comerciales insostenibles. Eso en enero, en febrero, amigos, era ya claramente insostenible. Un país con déficit fiscal de 8,5% del PIB, déficit comercial de 5% del PIB, erogando mucho más de lo que ingresa desde el punto de vista fiscal, importando mucho más de lo que exporta y produce desde el punto de vista de balanza comercial, quemando reservas internacionales del Banco Central al ritmo de 2,000 millones de dólares al año. Eso era claramente insostenible y lo que se requería es un shock de confianza con un paquete de 7,000 millones de dólares, un programa multilateral, bilateral, mercados bursátiles, titularizando ingresos. Hay bonos verdes, bonos del desarrollo sostenible que se pueden hacer, de las metas de desarrollo sostenible, para garantizar que se reponga los dólares, las divisas, dar shock de confianza, tranquilidad financiera y ayudar a preservar el empleo, ayudando a los sectores productivos. Eso con el coronavirus se vuelve más necesario todavía, porque si era necesario en enero, febrero, bajo mi punto de vista, y lo propuse claramente así, por el legado nefasto del MAS y que había expirado el contrato con Brasil, cuando se ve que la renovación del contrato con Brasil es por muy corto tiempo, por volúmenes bajos, que Argentina nos compra más en invierno del gas y muy poco cuando no hace, o casi la mitad cuando hace, poco más de la mitad cuando no les hace frío. Eso no es bueno para el sector gasífero. Y además que en esos años, aprovechando que Evo Morales, abriendo 2 válvulas, recibía esas ingentes cantidades de dinero, le permitía extorsionar, expropiar, maltratar al sector productivo empresarial, desde el punto de vista tributario, cambio de reglas, cupos, aranceles, prohibir exportaciones, y sobre todo porque se emulaba el régimen venezolano en la práctica de exportar y compartir prácticas autoritarias, persecutorias, y cerrar la integración comercial y cerrarnos a mercados, cuando otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile avanzaban al galope en integrarse a otros mercados. Hasta Mercosur, que era siempre un bloque proteccionista, logró entablar conversaciones para abrir los mercados europeos. Esa es la dificultad que estábamos enfrentando, agravada por la recesión del coronavirus.
que va a necesitar reactivar este programa que hemos señalado. ¿Por qué es Corazón Verde Digital? Creemos de que la visión del país como parte de las cuencas hidrográficas amazónica, platense y andina, el único en Sudamérica parte de las tres, que durante décadas éramos un tapón en medio de Sudamérica, una región ahora pujante. Tenemos que ser el corazón integrador con las arterias de puertos, aeropuertos, puentes, ferrocarril bioceánico, de líneas de fibra óptica, de líneas eléctricas, de los gasoductos que tenemos, y poder permitir que Bolivia sea esa suerte de corazón integrador con las arterias de Sudamérica, con esa dotación de infraestructura y todo lo que algo se ha avanzado, pero hay bastante más por hacer en cuanto al ferrocarril bioceánico y sobre todo la parte fluvial, que tenemos enorme potencial, y en particular en el Beni, y a eso me refiero enseguida. Ese corazón integrador con esas arterias debe ser sostenible. Creo que tenemos la ventaja como país de poder decir que no tenemos carbón, que muy poco petróleo, gas que emite un tercio menos, mucha geotérmica, enorme potencial hidroeléctrico, eólico y solar, para poder ser un corazón verde. Es decir, si le decimos al mundo que queremos exportar vía líneas eléctricas a los vecinos quemando carbón, eso no va a llegar muy lejos. Pero si mostramos que tenemos el combustible de transición, que es el gas, con mucha generación limpia, por la enorme caída de las cordilleras hacia la Amazonía, con potencial hidroeléctrico muy grande, y que tenemos 40% del litio del planeta, que es lo que todos estamos usando. Me hubiera encantado, Jorge, estar con ustedes congregados en Trinidad, pero aquí estamos todos usando baterías de litio en lugar de quemar jet fuel en los aviones de Amazonas, BOA o en los vehículos. Ese mundo se va a hiperdigitalizar y Bolivia está tremendamente bien posicionada para ser la central de manufactura de baterías de litio. Somos una micropotencia gasífera regional y fíjense cómo transformó el país. Evo Morales recibió 50.000 millones de dólares del gas en 14 años. Mucho de eso dilapidado, desperdiciado, corrupción, etcétera. Pero si eso ha significado el gas para Brasil y para Bolivia, con el contrato con Brasil y después la reactivación del de Argentina, imaginemos el litio, que no está restringido o limitado por el tamaño del tubo. El mercado de litio son 50.000 millones de dólares al año en baterías de litio este año, será el doble en 5 años, será 4 veces más el 2030 y así va a seguir creciendo, duplicándose cada 5 años. Si ustedes vieron las noticias del viernes, había una novedad choqueante. La empresa Tesla, que vende solo autos eléctricos a baterías de litio y que vende 25 veces menos que Toyota, que vende 20 veces menos que Volkswagen, vale más que Toyota o Volkswagen, porque en mercados bursátiles lo que vale es lo que se viene, no lo que fue. Y eso muestra el enorme potencial que tenemos de hacer de Bolivia la central digital con baterías de litio, vendiendo programación, incorporándonos al mundo. Hay un enorme potencial en todo esto hacia adelante. Obviamente el desafío de reconstruir o reparar la democracia después de 14 años de prácticas abusivas está claro, no requiere mayor abundamiento, prensa libre, que uno pueda criticar sin ser criminalizado, no prorrogarse en el poder, y descentralizar de verdad el país y no la autonomía renuente que vimos en los últimos 14 años. ¿Qué clase de autonomía se puede tener cuando el poder ejecutivo a duras penas la acepta y lo primero que hace es decapitar a alcaldes o gobernadores que no le caían bien? ¿Cómo va a haber autonomía si lo primero que hace es decapitar a las autoridades electas a nivel regional, local, ante mera acusación? En fin, es mucho de lo que hay que hacer en temas de esta profunda reconstrucción económica con esta visión de Bolivia, corazón verde digital, baterías de litio. Hemos señalado también algo que va a ser revolucionario y transformativo, que las empresas sean propiedad del pueblo de Bolivia. Todo lo que es yacimientos, ENDE, ENTEL, las empresas estratégicas de litio, entran a un fondo mutuo y se reparte un porcentaje, un título valor de esos fondos mutuos a todos los bolivianos mayores de edad que serán agentes económicos activos, bursátiles desde el principio, con esto que hemos denominado pitita, en honor al instrumento que se utilizó para expulsar la tiranía, propiedad intransferible individual de título accionario, el título valor del fondo mutuo donde están las empresas que de verdad sean del pueblo, bien manejadas,
a los 18 años eres sujeto de crédito. ¿Cuánto vale ese título? Aproximadamente 10.000 bolivianos, genera dividendos, se aprecia en el tiempo, cambia la mentalidad del país entero. Esas son las líneas económicas nacionales, obviamente junto con todo lo que significa recuperar un país que dé seguridad jurídica, y la seguridad jurídica viene a través de los tratados de protección de inversiones que fueron derogados y abrogados por el MAS, viene a través de tratados de integración comercial. Fíjese que en estas semanas el amigo de Evo Morales, López Obrador, que lo asiló, está yendo a Estados Unidos a hacer el nuevo tratado de integración comercial con Estados Unidos y Canadá, que como ustedes saben da un marco de seguridad jurídica, de permanencia de las reglas del derecho en el tiempo. Y por eso no le gustaban ni a Hugo Chávez, ni a Maduro en Venezuela, ni a Evo Morales acá. Por eso han renegado de los tratados bilaterales de inversión con los vecinos, con otros países, y de integración comercial, porque permite tener discrecionalidad para abusar y cambiar las reglas conforme pasa el tiempo. Todo ese nuevo marco tributario de integración comercial, legal, es imprescindible llevarlo adelante. Y en la parte social, ustedes saben, la parte de educación, la revolución digital, tener el gobierno digital como lo tiene en Estonia. Si ustedes lo han visto, allá no hay un papel, todo es digital, todos los registros, todos los trámites, porque la burocratización y el papeleo son lo que permite la corrupción y la discrecionalidad del vuélvase mañana, que significa vuélvase con plata, o significa espero la instrucción política. Bolivia puede saltar toda una generación, ir directo al gobierno digital, todo en los celulares, todo lo que se compre, todo lo que se haga registros, transformar el país con instituciones confiables, con justicia confiable, como teníamos alguna vez gente como Rodríguez Belcé o Dermisaki, Digno Veniano, que fue el que fundó el Tribunal Constitucional cuando lo designamos, cuando yo era vicepresidente. Tener esa clase de personas, servicio civil, carrera administrativa, la reforma digital, la reforma educativa con el acceso digital universal, el seguro universal de salud en 5 años, me parece que se puede hacer en menos, porque ahora va a haber altísimos niveles de cooperación para ayudar a países como los nuestros a que nunca más estemos en pañales ante una pandemia como esta. Pero no cabe duda, y aquí le agrego antes de tocar algunos puntos regionales, permítanme especificar en la parte económica el shock de confianza que se requiere para restablecer una Bolivia con seguridad jurídica, aprovechando la profunda crisis que se va a tener. Requiere respuesta en todos los frentes. En la parte, voy a tocar rápido la parte financiera, fiscal, tributaria y legal. Y obviamente les voy a dar la visión de largo plazo. Comprendo que algo de esto se va a tener que hacer en la transición. Si quieren el corazón verde digital con el programa de cooperación de 7.000 millones de dólares, repartiendo las acciones con las baterías de litio, con el apoyo a la producción, con los tratados bilaterales de inversiones, con insertando a Bolivia en el mundo de apoyo a la producción, con la logística que nos permita hacer ese corazón vital, esa es la Bolivia que es posible hacer realidad, pero entiendo que eso va a ser cuando llegue un nuevo gobierno con capacidad, credibilidad, liderazgo, que es lo que buscamos ofrecer, y con legitimidad electoral. Pero hay unos meses que van a ser críticos, y claramente para hacer la comparación o el símil médico, si tenemos la vacuna con el corazón verde digital, se requiere el oxígeno estos meses. Entonces lo que les voy a señalar acá en lo financiero, fiscal, tributario, legal, de repente no en la magnitud que puede hacer un gobierno con legitimidad electoral en 5 años, sí por lo menos una parte se va a requerir. En la parte financiera, ustedes saben las dificultades que hay en la cadena de pagos, producto de la pandemia. Yo he aprendido hace mucho tiempo que si uno quiere trabajar acá, debe trabajar viendo de forma holística, completa, el sistema financiero. No solo la inyección de liquidez, sino la parte de liquidez, de mora y patrimonio. Reprogramar no cuesta nada. Un banco a ustedes le puede reprogramar un crédito sin plata. Lo que sucede es que al reprogramar, diferir los plazos, bajar las tasas, le llegan menos recursos y no genera cartera nueva. No queremos reprogramar lo existente, sino también tener liquidez para tener nueva cartera. Cuando hay dificultades en las cadenas de pago, sube la mora, hay que sacar parte de la mora de la banca para aliviarle eso y permitir que los parámetros de medición de solvencia financiera no se vean afectados, y lo mismo en la parte patrimonial, las inyecciones de liquidez.
La gente ha olvidado de qué se trata esto, porque la última vez que se tuvo que hacer esto fue cuando hubo la crisis argentina, brasileña, ese 98-2003, que fueron muy duros. Y nosotros hicimos tanto la parte de Nafibo, de sacar la cartera mala durante varios años para aliviar a la banca, hicimos la parte del fortalecimiento patrimonial con deuda subordinada, bonos convertibles en acciones, y hicimos las inyecciones de liquidez con FERE 1, FERE 2. Ahora he visto anuncios de un componente, no se llama FERE, se llama FORE, está bien. El programa intensivo de empleo que hicimos se llama PIE, está bien. La cuestión es dónde están los recursos, y lamento decir que en buena medida están trancados en el Congreso, y creo que eso es una enorme dificultad producto de la ingobernabilidad, donde no va a ganar ni el MAS en el legislativo, ni los demócratas en el ejecutivo, sino que va a ganar el coronavirus y vamos a perder la salud de los bolivianos y la economía nacional si no hay un mínimo de oxígeno en estos meses que restan. Estoy convencido que si tenemos la oportunidad, tenemos la propuesta, el liderazgo, la experiencia para fortalecer, revigorizar la economía nacional, pero ese desafío ya es de por sí grande. Resurrección ya requiere intervención divina y me preocupa enormemente que pueda haber un colapso gigantesco en estos meses con desempleo masivo si no se hace una inyección como la que estamos hablando. Del paquete de los 7.000 millones que les hablo a largo plazo, 3.500 tienen que ir a través del sistema financiero, 1.500 millones a través de lo que es la mora, la cartera, 500 millones para fortalecer el sistema patrimonial de la banca y otros 1.500 millones en liquidez. Eso más o menos guarda proporción con la cantidad que se inyectó hace 18, 19 años en función al tamaño del sistema financiero que teníamos en ese entonces. La ventaja hoy es que se cuenta con el Banco Unión, que entonces era un banco que estaba quebrado, y no se tiene hoy día las dificultades que yo tuve que enfrentar, que tuve que intervenir el Banco Videsa y el BBA. Teníamos un sistema financiero que estaba todavía saliendo de muchos problemas, la regulación no era la que después se tuvo ahora. Entonces, hoy debía ser más sencillo junto con la flexibilización de la normativa y lo que se debe hacer en la parte financiera. Reitero, les estoy hablando de un programa de 5 años hacia adelante, pero un mínimo de oxígeno se requiere no solo en la parte de liquidez ahora, sino en canalizar nuevos recursos. En la parte fiscal, la deuda flotante, que muchas veces son ustedes los empresarios, aquellos que proveen servicios, que hacen industria, que son parte de la deuda flotante, que hay que pagarla para inyectar liquidez, dar créditos y ayuda y cooperación a municipios, gobernaciones que van a sufrir el descenso súbito del IDH, los programas intensivos de empleo, ahora se lo ha anunciado, 100 millones de bolivianos para 45.000 personas, sale a 2.220 casi por cabeza, si son 3 meses son 700 y pico por cabeza, en fin, no parece ser una inyección del tamaño que se necesita. Y en eso, créame que es bueno en la parte financiera y fiscal recordar que ha habido mucho estigma y mucho discurso, sobre todo del MAS, de quién es neoliberal y quién es de derecha. Mire, cuando hay crisis, el Estado es más importante que el mercado. Yo lo viví y lo sufrí. Yo hice el programa intensivo de empleo, pagamos 60.000 cupones durante buenos meses, casi un año entero, y gran parte de esos cupones se iban a pagar las planillas de castañeros en el norte del Beni y de cooperativas mineras en Oruro y Potosí, porque si no quebraban. Porque la dificultad que yo enfrentaba era que no había China, había dificultades económicas, el precio de la castaña se vino abajo, el estaño estaba debajo de $2, el zinc por los suelos, y había un desempleo masivo en lugares que eran intensivos en la generación de empleo, y no era herejía, y no fue herejía, y pagamos las planillas estas. Entonces, cuando se habla con el sector financiero y se ve que hay dificultades desde el punto de vista del gobierno de dar garantías para los créditos, para pagar 2 meses de salario, tiene que haber garantía del Estado. La está dando Alemania, la está dando el Reino Unido con gobiernos de centro derecha, porque decirle, te voy a evaluar si eres solvente o no, para ver si te doy un crédito a un hotel, a un restaurante, a una aerolínea, a una industria que está profundamente golpeada por el coronavirus, es ridículo. Así van a morir todos. Y si en un momento de crisis hemos pagado planillas de castañeros y de cooperativas mineras, lo mínimo que se tiene que hacer ahora es dar inyecciones de capital de trabajo, viendo cuán golpeados están los sectores, los que requieren aglomeración y viajeros, hoteles, restaurantes, aerolíneas, los más golpeados, farmacéuticas, digamos, menos, y ver las inyecciones de capital de trabajo que se requieren para preservar el empleo y salvar las empresas. Lo mismo en la parte tributaria, va a haber una fase inicial de fines de este gobierno, principios del otro, de reducción de todos los costos, de las alícuotas pro rata a lo que ha sido el golpe al sector,
hay sectores que se van a quedar casi un año entero sin ingresos, como pueden ser hoteles, restaurantes, otros varios meses sin ingresos, prorratear la disminución de alícuotas y costos, reformar las instituciones para que no sean socios de los contrabandistas y de la corrupción. Hicimos eso alguna vez con aduana y con impuestos, para después hacer una reforma integral del sistema impositivo, pasando de un sistema de gravámenes indirectos a un sistema que premie la exportación, la producción, la innovación y sobre todo adecuado al mundo digital que se viene, que es un desafío que todos van a tener. Cómo se adecua toda la legislación comercial, de inversiones, tributaria, laboral, al mundo digital que se avecina. Esos son algunos de los desafíos que tenemos en la parte del Beni. Muy rápido, permítame hacer comentarios, no pretendo ser gobernador ni alcalde, habrá también elecciones regionales, locales, y permítame empezar por algo que quizás es obvio para muchos. Si para mí ha habido un departamento que ha sufrido producto de las pugnas políticas más que ningún otro, ha sido el Beni. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el movimiento al socialismo, con toda la fuerza y la economía y viento a favor que tuvo y recursos del gas que tuvo, nunca llegó a tener plena aceptación allá, y fue el lugar donde hubo pugnas muy duras entre centralismo y autonomía. Y fíjense la ironía que ahora se revierten los roles, ¿no? El movimiento al socialismo, gobierno centralista, con Ernesto Suárez y Carmelo pidiendo autonomía de los demócratas. Ahora los demócratas están en gobierno central y hay unas grescas para ver quién es el director del CEDES, quién lo nombra, y todo eso a costa de la salud de la región. Pero ha sido una región donde ha estado quizás más clara y más nítida la polarización y la pugna que hubo vis-a-vis el gobierno central contra lo que era la media luna, la parte del gobierno central y todo lo que sucedió. Y por eso creo que es importante aprovechar esta enorme oportunidad. A ver, lo que les estoy planteando de hacer de Bolivia el corazón integrador de Sudamérica y la bisagra entre lo que para el 2025 van a ser la séptima o octava economía del mundo, Brasil, y la primera del mundo, que va a ser China. Eso pasa por Bolivia, esa integración pasa por Bolivia. Y la de Brasil, vía Bolivia hacia el Asia, pasa por el Beni, pasa por Santa Cruz, pasa por Pando. ¿Qué es la dificultad con Brasil? Que vivimos de espaldas durante décadas, a pesar de tener la mitad de la frontera. Recién perforamos ese velo que había, que nos separaba, con un gasoducto, y generamos cierta integración energética, pero hemos hecho muy poco. Hemos aprovechado poquísimo de lo que es vivir al lado de un coloso y un gigante. Verán ustedes la foto el día miércoles y jueves del señor López Obrador de México. Su primera salida es Estados Unidos, porque para México Estados Unidos es todo, 80-90% de su mercado, y más allá de que Trump dice que no dice, van a tener que darse la mano. Nosotros estamos absolutamente explotando, subutilizando la relación con los vecinos de Brasil. ¿Y por qué? Porque ponemos en la frontera un hito artificial que no sirve. Fíjense, si vemos, ustedes conocen bien el uso de suelos, el plus, que ustedes han trabajado tanto tiempo, que en el Beni está en la 10ª parte de lo que es en Santa Cruz la utilización de suelos, y ya podríamos llorar si vemos la que es la de Paraguay en comparación con la de Santa Cruz. Lo mismo en la explotación fluvial. Los grandes países continentes como China y Estados Unidos se han desarrollado por el Mississippi, por el río Yangtze. Vayan a Guangzhou, vayan a Chongqing y van a ver lo que son los ríos, que son unas carreteras maravillosas que han permitido hacer de China lo que es hoy día, con todo, hacer el centro manufacturero del mundo a través de los ríos, que es lo que ha hecho China, o lo que es Estados Unidos, con el Mississippi que va por el medio y tiene toda la parte del medio. Aquí nunca lo hemos visto de esa manera, nunca hemos concebido el desarrollo fluvial como autopistas lacustres, lo que es el Ichilo-Mamoré, lo que podemos hacer con toda esta parte. Esto de ser parte de las 3 cuencas hidrográficas, las hemos visto como algo anecdótico, algo para buscar hacer un puente y no ir longitudinalmente a través de los ríos y desarrollar ese enorme potencial. Y eso pasa por integrarnos con Brasil, desarrollarnos junto con Brasil y ser un poco el conducto que lleve también Brasil vía las conexiones hacia las fronteras del Pacífico con China. En el momento que podamos mostrar que somos un corazón integrador, logísticamente competitivo, con salir al Atlántico, cruzar el canal de Panamá para ir a China, hacerlo a través de Bolivia, con producción nuestra,
con el flujo por acá transformamos el país, y eso solo es posible si abrimos la integración de Beni, Santa Cruz, Pando hacia Brasil con esta visión. Yo he visto lo que ustedes han planteado sobre las hidrovías, que son las grandes pistas fluviales que se pueden usar. Lo mismo con el ferrocarril bioceánico. Imagínense el ver que tengamos en todos los puntos ferrocarril bioceánico, conexión carretera, conexión fluvial, desarrollar los aeropuertos, y ser ese corazón integrador pasa por ese desarrollo que ustedes tienen muy claro en la necesidad de vincular al Beni, que es tan grande y que está un poco conectado, lo cual no quiere decir que hay que terminar la integración de las carreteras, sí, para poder llegar de Trinidad a Guayará, para poder llegar de Riberalta, bajar hacia La Paz, por el norte de Pando, en fin, hacer todas las conexiones que se deban hacer. Y junto con eso, el enorme potencial hidroeléctrico que tenemos. La caída de las cordilleras pasa por el Beni camino a Brasil. El potencial hidroeléctrico de Bolivia es mucho más grande que el de gas. Y fíjense cómo el gas nos ha permitido transformarnos. Existe ahora una enorme disputa entre tres países, Etiopía, Egipto y Sudán, por la canalización del Nilo, el proyecto hidroeléctrico más grande que hay en esa parte del mundo. Pero no están peleando por ver si se hace o no se hace, están peleando por ver cómo se hace, quién paga, quién recibe los beneficios. Conocen perfectamente lo que ha pasado entre Paraguay y Brasil con el Itaipú. Tenemos todo ese enorme potencial que pasa por Beni. Y mi sueño es decir, no solo los gasoductos con moléculas, sino las líneas eléctricas llevando electrones que valen más y que además son limpias y que nos liberan el gas natural para abastecer el mercado interno o para abastecer a otros clientes. Lo mismo en la parte, les agradezco para concluir, creo que ver esto de forma multidimensional. Como ustedes han planteado documentos, los felicito, han planteado cosas muy claras en los documentos que he visto. Un gobierno de transición va a ser muy difícil, pero para una visión de largo plazo sí sirve. No solo esos temas que estamos hablando del uso de suelos, de la hidrovía, del potencial hidroeléctrico, de liberar al sector productivo de cupos, aranceles, exportaciones, de fortalecer la economía a través del sistema financiero, del turismo, con todo lo que significa Rurrenabaque. Yo creo mucho en la economía naranja, esta mezcla de cultura, turismo, gastronomía. Aquí no vendemos sol y playa, vendemos Rurrenabaque, más misiones jesuíticas, más la zona colonial de Sucre y Potosí, más la gastronomía, más el Tiwanaku, más lo que somos como país, con una variedad enorme, donde en una hora se puede estar del altiplano a la Amazonía, una variedad rica que nadie más tiene. Todo eso configura un potencial enorme para futuro. Y creo que ustedes, he visto lo que han planteado respecto a la parte productiva, y debía varias cifras ahí, me atrevo a resumir ahí, Jorge, usando lo que han puesto en el documento que vi del Comité Cívico del Beni. El 1, 2, 3, 4, 5 lo he puesto yo de forma resumida. 1, unidad, que veo que ustedes también la señalan. Unidad desde el punto de vista regional, más allá de las diferencias políticas. 2, los 200 millones de dólares que hablan como objetivo de tener como producción de soya. 3, los 300 millones de dólares que hablan para tener como objetivo de exportaciones y producción de castaña. 4, las 40 décadas o 40 miles de toneladas de carne. Y 5, los 50 millones de lácteos, cacao, cueros, otros productos diversificados, con esa visión, con la integración fluvial, con el uso de suelos y entendiendo que estar al lado de Brasil, con la frontera que ustedes tienen durante décadas, era ser parte de un tapón. En el mundo del siglo XXI que se avecina es estar cerca del coloso si somos capaces de transformar y desarrollar el Beni a la par de lo que hemos logrado hacer con Santa Cruz para aprovechar y explotar esa relación que tenemos hacia el futuro. Agradezco mucho, Jorge, perdón por haberme extendido un poquito de más, y atento a sus preguntas, sugerencias, comentarios, consultas y todo lo que quieran que agregue. Gracias, Jorge. Gracias, Tuto. Primero quiero disculparme porque la verdad que yo no sabía que el Zoom permitía solamente 100 personas y hemos llegado a las 100 personas. Caramba. Están bombardeando de que quieren entrar y no se pueden conectar. ¿Estás transmitiendo este evento por Facebook? Sí, está Facebook, y Samuel está, sí. A los que están, entren Jorge Tuto Quiroga Ramírez, hagan en Google, pongan, vengan a la página de Facebook y está transmitida ahí, o sea que ahí la pueden seguir. Lamento mucho
sí, pues hay las limitaciones a veces del Zoom, pero bueno, agradezco el interés y estará en Facebook y si no, después pasaremos el link también para los que quieran verlo en Se diferido. está Muchas grabando gracias. este video y lo vamos a pasar a todos, así que a las personas que les están preguntando si nos pueden ayudar para que visiten la página de Facebook de Tuto para que puedan seguir con este evento. Bueno, voy a pasar, Tuto, entonces a leer algunas de las Muy bien. preguntas que tengo. La primera pregunta es, los bolivianos estamos preocupados en las cosas urgentes como la salud y lo importante es cómo vamos a dejar de ser el país más pobre de Sudamérica, es decir, cómo vamos a triplicar el ingreso per cápita en Bolivia. Muy bien. ¿De quién es la pregunta o no hay el nombre? Sí, Hay el Rolf Keller está haciendo esta Rolf, pregunta. perfecto. Muy bien, gracias Rolf. Muy buena la pregunta. Esa es la vida, siempre es así. Siempre digo que lo urgente siempre viene sobre lo trascendente y es natural. Hoy estamos en como debe ser en el tema de la pandemia y sufriendo por todo ello. Lo importante es cómo transformamos el país. A ver, ¿qué les diría a mí que me ha dolido de estos años de bonanza? Que Rolf hemos tenido una oportunidad extraordinaria. Yo recuerdo que parecía una utopía y un sueño el hacer un cordón umbilical con la Gran Brasil y llegar al mercado de Sao Paulo, que parecía tan lejos, vivíamos de espaldas. Y vi cómo eso se iba aproximándose a hacer realidad y destaco la tarea de muchas personas, pero destaco la de dos. Herbert Müller, algún día le haremos un monumento, que negocia el contrato que transforma la economía energética de Bolivia, porque nos abre al mercado más grande. Quiero decirles, no fue fácil. Petrobras